Son tan amables ir conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Evangelio de Mateo, capítulo 7, vamos a leer los versículos 1 al 5. Evangelio de Mateo, capítulo 7, el último capítulo donde se trata acerca del Sermón del Monte. Mateo, capítulo 7, versículos 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bien, hermanos, habiendo concluido la semana pasada el capítulo 6 de Mateo, en nuestra serie de exposiciones en el Sermón del Monte, en la mañana de hoy iniciaremos el estudio del capítulo 7. Y es indudable, hermanos, que esta división de capítulos, que no siempre fue muy acertada, ya que esa división no es inspirada por el Espíritu Santo, pero esa división de capítulos aquí indudablemente resultó ser muy acertada, ya que el capítulo 7 de Mateo marca una división muy clara de pensamiento en el progreso de la enseñanza de Cristo en este discurso tan famoso conocido como el Sermón del Monte. Pero antes de pasar a considerar este capítulo de manera particular, es de suprema importancia que veamos brevemente la forma en que este capítulo se relaciona con el contenido general del sermón. El Sermón del Monte no es un conjunto de enseñanzas independientes la una de la otra. Hay un hilo de pensamiento que corre a todo lo largo del sermón y cada parte del mismo debe ser interpretado a la luz del todo. Así que, hermanos, demos un vistazo a vuelo de pájaro sobre lo que hemos visto hasta ahora y veremos de inmediato cómo encaja nuestra sección en ese contexto general. El Señor inicia su sermón en las bienaventuranzas con una descripción de aquellas características que identifican a los ciudadanos de su reino, siguiendo luego con una descripción de la reacción que el mundo tendrá hacia sus discípulos por ser precisamente como son. Los ciudadanos de su reino, según las bienaventuranzas, son pobres en espíritu, reconocen y lamentan sus pecados, son mansos, misericordiosos, pacificadores, etc. Cualquiera diría que personas así serían tenidas en muy alta estima y admiración por tener todas estas cualidades tan maravillosas. Pero el Señor Jesucristo nos dice más bien que sus discípulos no deben esperar la admiración del mundo, sino que deben esperar más bien persecución. En el versículo 10 del capítulo 5 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Siempre que sea mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así también persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué deben hacer los cristianos en medio de un mundo tan hostil? En medio de una sociedad que los considera como si fueran una plaga que debe ser exterminada. ¿Qué debemos hacer? ¿Huir de la sociedad? ¿Encerrarnos en un monasterio separados de todo el mundo? El Señor prosigue y dice: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. No podéis huir del mundo porque sois la única sal, sois la única luz que este mundo posee. Este mundo está en tinieblas y se corrompe cada vez más y más. Solo vosotros, cristianos, podéis ejercer una función antiséptica en el mundo. Solo vosotros podéis alumbrarlo. Ahora bien, todo esto tiene que haber sido muy chocante para las personas que escucharon este sermón por primera vez.
Estas enseñanzas contrastaban fuertemente con los conceptos que estos israelitas que estuvieron presentes aquella mañana en esa montaña, estos israelitas tenían un concepto totalmente distinto del reino de Dios y del Mesías que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Y es muy probable que algunos allí se estuviesen preguntando si Cristo era una especie de revolucionario que había venido a implantar una religión distinta a la que Dios había revelado en el Antiguo Testamento y cuyos máximos representantes supuestamente eran los escribas y fariseos. Para aclarar estas dudas, el Señor continúa su discurso planteando claramente su posición tanto en lo que respecta a las enseñanzas del Antiguo Testamento como en lo que respecta a las enseñanzas de los escribas y fariseos en los versículos 17 al 20. Y hermanos, esta sección es clave, es central para poder entender todo el discurso. Todo el discurso. Dos principios fueron claramente enunciados en Mateo 5, 17 al 20. En primer lugar, que las enseñanzas de Cristo concordaban perfectamente con las del Antiguo Testamento. Versículo 17 del capítulo 5. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Y Cristo, que conocía muy bien los pensamientos de los hombres, tal vez ya estaba leyendo en algunos. ¿Y qué es lo que este hombre está diciendo? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que lo primero que el Señor establece es esto. Mis enseñanzas concuerdan, encajan perfectamente con las del Antiguo Testamento. Pero también estableció claramente que sus enseñanzas estaban en total desacuerdo con la de los escribas y fariseos. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Estos hombres habían distorsionado la revelación divina, reduciéndolo todo a un mero formalismo externo que no tocaba el corazón del hombre. Para el fariseo, lo único que cuentan son tus acciones. Si te sometes a las reglas, todo está bien. Y eso es precisamente lo que el Señor está atacando aquí, esa visión distorsionada de la verdadera religión. Podría decir, hermanos, repito, que este pasaje, Mateo 5, 17 al 20, es la clave para comprender todo lo demás. Todo lo que vendrá a continuación tiene que ver con estos dos puntos. El Señor no vino a abrogar la ley y los profetas, pero el Señor estaba en completo desacuerdo con la enseñanza de los escribas y fariseos. Por ejemplo, en los versículos 21 al 48, todo el resto del capítulo 5, el Señor trata con el asunto de la ley. ¿Y qué hace el Señor? El Señor toma 6 ejemplos de la ley, contrastando cada uno de ellos la interpretación farisaica con la correcta interpretación de la ley de Dios. Luego llegamos al capítulo 6 y allí el Señor contrasta la actitud del fariseo en el desempeño de su vida religiosa y de su vida práctica con la actitud que debe tener el cristiano al manejar esas mismas cosas. El fariseo hacía todo cuanto hacía para agradar a los hombres, para llamar la atención sobre sí mismo, en vez de agradar a Dios. Y mostraban un profundo y marcado interés por las riquezas materiales. Eran hipócritas y codiciosos. ¿Qué debe hacer el cristiano a cambio? El cristiano debe vivir con su mira puesta en el agrado de Dios, haciendo tesoros en el cielo, confiando en el cuidado de Dios. Como ven, hermanos, todo esto no es más que una ampliación de lo que el Señor dijo en Mateo 5:20. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, al guardar la ley, al orar, al hacer misericordia, al ayunar, al tratar con las cosas prácticas de esta vida, como comprar, vender, hacer negocios, etcétera. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos en esas cosas,
no entraréis en el reino de los cielos. La vida justa que emana de la fe en Cristo es radicalmente distinta y mucho más amplia en su alcance que esa religiosidad hipócrita y formalista que promovían los escribas y fariseos. Y ahora llegamos al capítulo 7, a la sección final de su discurso. ¿Y qué encontramos allí, hermanos? El mismo contraste. El tema que subyace bajo estas enseñanzas de Cristo acerca del juzgar a otros es el mismo que se viene tratando en todo el sermón. El Señor insiste, el Señor quiere librar a los suyos de todo vestigio de fariseísmo. Y una de las características más prominentes de los fariseos era la estima tan alta que tenían de sí mismos y el menosprecio que sentían hacia los demás. Introduciendo Lucas la parábola del fariseo y del publicano en el capítulo 18 de su evangelio, el evangelista escribe el siguiente comentario. Y es interesante, hermanos, porque si no vemos las cosas bajo esta óptica, no entenderemos lo que Cristo está diciendo allí. Dice Lucas: a unos, hablando de los fariseos, que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Los fariseos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Tenían una lengua bien afilada cuando se trataba de juzgar a los demás, pero al mismo tiempo eran miopes, casi ciegos cuando miraban sus propias faltas. Se veían a sí mismos subidos en un pedestal y desde allí miraban a los demás con desprecio. Las faltas de los demás eran horribles, imperdonables. Las de ellos eran pequeños errores sin importancia, percatas minutas. Con estas cosas en mente, hermanos, volvamos a leer una vez más los primeros 5 versículos del capítulo 7 y noten cómo este tema general del sermón sale a relucir en estas palabras. Leo una vez más: no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora se ve más claro cuando lo vemos en su contexto. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En la mañana de hoy nos dedicaremos únicamente a estudiar cuál es el significado de esa frase: no juzguéis. Es todo lo que veremos hoy en la mañana. En los próximos domingos seguiremos expandiendo el texto, pero hoy únicamente trataremos de discernir qué significan estas palabras: no juzguéis. Y lo haremos bajo un esquema bien sencillo. En primer lugar, veremos lo que no significan estas palabras, y en segundo lugar, veremos lo que sí significan. Y luego, para concluir muy brevemente, daremos algunas aplicaciones bien simples. Comencemos entonces, hermanos, viendo en primer lugar lo que Cristo no prohíbe aquí. Hermanos, yo tengo una buena razón para comenzar a estudiar este texto esta mañana en una forma negativa. Lo que no significan estas palabras, porque muchos han interpretado estas palabras de Cristo como si se tratase de una prohibición absoluta de pasar juicio sobre las cosas. Estas personas piensan que es totalmente inaceptable y opuesto al espíritu cristiano el que hagamos una clara distinción entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, entre lo justo y lo injusto, entre lo correcto y lo incorrecto. Y el texto que suelen enarbolar como estandarte es precisamente Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados.
Decía alguien con mucha razón que este es probablemente uno de los textos más citados de toda la palabra de Dios, aún por personas que no conocen otra cosa de la palabra de Dios. No juzguéis, no debemos juzgar. Hermanos, la palabra clave de hoy día es tolerancia. Debemos ser tolerantes con todo el mundo y no convertirnos en juez de los demás. Que el individuo es homosexual, debemos tolerarlo así, aceptarlo. Si todos viviéramos en ese espíritu de tolerancia, no habrían problemas interpersonales. No debemos condenar a nadie, no debemos criticar su estilo de vida. Y lo más terrible de esto es que ese espíritu de tolerancia pecaminosa, porque debemos ser tolerantes, hay una tolerancia que es santa, pero esta tolerancia es pecaminosa. Pero ese espíritu de tolerancia pecaminosa ha ido penetrando poco a poco en la iglesia cristiana. Muchos que profesan la fe están hablando hoy en ese mismo lenguaje. ¿Y cuál es su base bíblica para asumir tal postura? Mateo 7:1. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Y yo me pregunto, hermanos, ¿es eso lo que el Señor Jesucristo nos enseña aquí? ¿Que los cristianos no deben pasar juicio sobre las cosas que ven o escuchan? Cuando nos acercamos a estudiar las Escrituras, hay dos reglas de hermenéutica, dos reglas de interpretación que no debemos pasar por alto si no queremos llegar a conclusiones equivocadas. La primera regla es que debemos estudiar cada texto a la luz de su contexto inmediato. Debemos estudiar cada texto a la luz de su contexto inmediato. Y la segunda regla es que debemos comparar la enseñanza de ese texto con la enseñanza general de las Escrituras al respecto. Yo recuerdo cuando era un nuevo creyente, hace algunos años atrás, que unos testigos de Jehová fueron a mi casa y estaban tratando de convencerme de que nuestro Señor Jesucristo no era Dios encarnado. Que Cristo era una criatura de Dios, una criatura muy importante, pero criatura al fin. Y uno de los textos, no lo olvido, que citaron esa tarde, fue 1 Corintios capítulo 15, versículo 19. 1 Corintios 15, 19 dice: si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo dice aquí: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos dignos de pena. Y yo me decía, ¿lo ves ahí? Cristo no es tan importante como tú dices. Bueno, en ese tiempo yo no conocía muy bien la palabra de Dios, pero esa regla de interpretación me fue de mucha utilidad. Así que le pedí por favor que leyéramos todo el contexto. Y entonces se hizo muy evidente que Pablo no estaba menospreciando la persona de Cristo, sino más bien enfatizando la importancia de la resurrección. Vean el versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Eso sí, Cristo no resucitó. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo sin la resurrección, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero, versículo 20, Cristo ha resucitado de los muertos. Una simple regla de interpretación. Un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Debemos ver cada texto a la luz de todo su contexto general, porque si no lo hacemos así, no solo podremos perder su significado, sino que podemos llegar a una conclusión completamente opuesta a la que el texto en cuestión enseña. Debemos colocar cada texto en su contexto. Pero de igual modo, debemos comparar la enseñanza de ese texto en particular con la enseñanza general de la palabra de Dios acerca del tema o asunto
con el que estamos tratando en ese momento. He ahí, hermanos, dos reglas de hermenéutica bien simples que nos ayudarán a transitar por un camino seguro cuando nos encontremos estudiando la palabra de Dios. ¿Por qué la Iglesia Católica Romana insiste en el hecho de que Pedro es la roca sobre la cual está fundada la Iglesia cristiana? Bueno, entre otras cosas porque leen en Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sin considerar por un lado el significado de esa frase a la luz de su contexto inmediato, y verían que la roca de la que habla Cristo allí es la confesión de Pedro, tú eres Cristo. Es sobre esa roca, sobre esa confesión que está edificada la iglesia cristiana. Y tampoco consideran toda la enseñanza del Nuevo Testamento, que en un lenguaje claro y contundente señala a Cristo como la roca y cabeza de la iglesia. Primera a los Corintios capítulo 10, Efesios capítulo 2 versículo 21, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 7 en adelante. Cristo es la roca de la iglesia. Alguien estará pensando, pastor, ¿y a qué viene todo esto del hermenéutica en esta mañana? Viene al hecho de que debemos ser cuidadosos al manejar la palabra de Dios. Debemos estar seguros de que estamos trazando rectamente la palabra de verdad. Y más aún cuando tenemos que manejar textos como estos que han sido tan abusados por tanta gente. Cuando apliquemos estos principios de interpretación que acabamos de mencionar a Mateo capítulo 7, veremos entonces al menos 4 cosas que el Señor no quiso decir con estas palabras, no juzguéis para que no seáis juzgados. Viendo el texto en su contexto, veremos lo que no significa. En primer lugar, no debemos tomar estas palabras como una prohibición absoluta a que pasemos juicio sobre el carácter de otros hombres. No debemos tomar estas palabras como una prohibición absoluta a que pasemos juicio sobre el carácter de otros hombres. Algunos toman este texto y dicen, nadie tiene derecho a juzgar si una persona es creyente o no, no importa la forma en que tal persona viva. Si esa persona dice que es cristiana, no tenemos derecho a pensar lo contrario, aunque viva como un perverso. No juzguéis. Pero es eso, hermanos, lo que Cristo nos enseña aquí. Miremos el contexto. Miremos el contexto. En este mismo pasaje, el Señor dice en el versículo 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Ahí mismo. Luego de haber dicho, no juzguéis. Ahora, ¿cómo puedo yo obedecer la enseñanza de ese texto si no discierno primero quiénes son los perros y quiénes son los cerdos que Cristo señala aquí? ¿Cómo puedo yo obedecer la enseñanza tan dura de ese texto que veremos dentro de unos domingos cuando Cristo dice no echéis vuestras perlas a los cerdos? Si yo no discierno primeramente quiénes son los perros y quiénes son los cerdos de quienes Cristo habla en ese texto. O sigo leyendo en el versículo 15 y dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Cómo puedo yo guardarme de los falsos profetas si no puedo juzgar el carácter de esos hombres? Vean el versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Quiénes conocerán a quién por sus frutos? Cristo dice, vosotros cristianos, por los frutos de ellos los conoceréis. Vosotros sabréis quiénes son falsos y quiénes no. ¿En base a qué? En base a sus frutos. Los creyentes son llamados a ejercer discernimiento espiritual para diferenciar lo falso de lo verdadero, tomando como punto de evaluación el carácter de la persona. Ahora, este es el contexto inmediato. Veamos ahora el contexto más amplio. Primera a los Corintios, capítulo 5. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo.
Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Y ahora pregunta Pablo, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará, pero ustedes deben juzgar a los que están dentro. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. No, hermanos, nosotros sí estamos llamados a juzgar el carácter de aquellos hombres que se llaman a sí mismos cristianos. ¿No dice Pablo en 2 Tesalónica capítulo 3, versículo 6, aquellos que andan desordenadamente, a ese señaladlo? Porque no están dando conforme al patrón establecido por la palabra de Dios para un creyente. Así que en primer lugar, estas palabras no deben ser tomadas como una prohibición absoluta a que pasemos juicio sobre el carácter de otros hombres. En segundo lugar, tampoco debemos tomar estas palabras como una prohibición absoluta a pasar juicio sobre la enseñanza de otros hombres. Tampoco debemos tomar estas palabras como una prohibición absoluta a pasar juicio sobre la enseñanza, no sobre el carácter, sobre la enseñanza de otros hombres. Veamos una vez más el contexto. Hermanos, ¿qué es lo que Cristo ha venido haciendo en todo el sermón del monte en lo tocante a la enseñanza de los escribas y fariseos? ¿Qué es lo que Cristo ha venido haciendo? Revelando todos aquellos puntos en los que estos hombres estaban equivocados. Si el Señor estaba prohibiendo aquí a sus discípulos que juzgaran la enseñanza de otros hombres, Él mismo sería encontrado culpable de transgredir ese mandato, y sabemos que nuestro bendito y Salvador Jesucristo nunca pecó, nunca transgredió la ley de Dios. Hermanos, ese concepto de que no podemos juzgar las enseñanzas de otros hombres ha traído como consecuencia un evangelicalismo muy anémico. Muy anémico. Nadie se atreve a levantar su voz para decir eso es falso porque es contrario a la palabra de Dios. Veamos una vez más el versículo 15 del capítulo 7. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo puedo yo saber quién es un falso profeta si no me atrevo a discernir lo que esa persona enseña? Si no me tomo la molestia de comparar sus doctrinas con la enseñanza de la palabra de Dios. Y si no puedo distinguir lo falso de lo verdadero, ¿cómo voy a evitar uno para abrazar al otro? En Romanos 16, 17 dice el apóstol Pablo, os rogamos, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Hay que discernir esas cosas. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9, el apóstol Pablo fue todavía mucho más tajante. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito de Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, los falsos profetas no parecen falsos profetas. Ellos no vienen a nosotros vestidos de lobos. El Señor nos advierte en el Sermón del Monte que vienen disfrazados de ovejas. ¿Cómo podemos reconocerlos entonces? Pasando juicio sobre su carácter y pasando juicio sobre su doctrina. Segunda carta del apóstol Juan. Segunda carta del apóstol Juan, versículos 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. No le tratéis como si fuera un hermano más. Pero ¿quién soy yo para juzgar? Yo tengo la palabra de Dios para juzgar.
Si una persona viene a mí diciendo que Jesucristo no es Dios encarnado, si una persona viene a mí diciendo que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad, sino que es una fuerza como la corriente eléctrica, yo tengo razón para juzgar a tal persona como un hereje, porque la palabra de Dios me enseña a mí que hay un Dios en Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres personas pero un solo Dios, compartiendo la misma gloria, la misma deidad, y al cual se le debe la misma honra, la misma adoración, la misma gloria. ¿Qué dice Juan? El que le dice bienvenido a esas personas participa en sus malas obras. En tercer lugar, cuando el Señor dice en Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, tampoco estaba prohibiendo que se aplicase disciplina correctiva cuando el caso lo requiera. Tampoco estaba prohibiendo que se aplicase disciplina correctiva cuando el caso lo requiera. Muchos hoy día se resienten cuando la Iglesia de Cristo aplica algún tipo de disciplina correctiva sobre alguno de sus miembros que ha caído en una situación pecaminosa y rehúsa arrepentirse. ¡Ah, no debemos juzgar! No, hermanos, sí debemos juzgar. En Mateo 18 el mismo Señor Jesucristo dice, si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, qué bueno, has ganado a tu hermano, pero si no te oyere, busca 2 o 3 y ve para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra y repréndelo. Si no lo oyere a los 3, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia debe pasar juicio sobre esta persona y declararle gentil y publicano. Declarar a esa persona como un impío. Sí, trataremos de ayudarlo para recobrarlo otra vez, pero desde la base de que es un inconverso, no de que es un creyente. Los reformadores definían la iglesia como un lugar donde se aplicaba, donde se predicaba la palabra rectamente, donde se administraban las ordenanzas, bautismo y santa cena, y donde se aplicaba la disciplina eclesiástica. Para estos hombres, la aplicación de la disciplina en la iglesia era tan importante como la predicación de la palabra de Dios. De lo contrario, no podía ser considerada una iglesia verdaderamente evangélica. En cuarto lugar, debemos decir que estas palabras no significan que las autoridades civiles no deben ejercer su autoridad para castigar a los malhechores. Esto no significa que las autoridades civiles no deben ejercer su autoridad para castigar a los malhechores. Hermanos, ¿qué está pasando hoy día? Que nadie quiere juzgar. Y cuando un individuo se sube en una torre, toma un rifle y comienza a matar personas, ¿saben lo que hacen? Que buscan a un psicólogo que lo declara mentalmente incompetente. Y entonces dice que el pobre hombre no es culpable de su acción. Que no podemos juzgarlo porque cuando él estaba pequeño su papá le pegó un día y eso lo traumatizó y eso lo llevó a subirse en una torre a matar personas con un rifle. No podemos juzgar. Sí debemos juzgar. Por eso el mundo está como está, porque los gobiernos no quieren aplicar lo que deben aplicar en esos casos. Pena capital. Pena capital. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El homicida debe ser muerto. Veamos el contexto una vez más. Cristo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Sí, es verdad. Pero ¿qué dijo anteriormente en el capítulo 5, versículo 25? Hablando de los problemas interpersonales, dice el Señor, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué está describiendo el Señor en ese texto? El Señor está describiendo el proceso que debe seguir el Estado cuando tiene que tratar con un malhechor. El querellante lleva su caso al juez. El juez juzga, entrega al culpable al alguacil y el alguacil lo mete en la cárcel. Es así como debe ser. Cristo no critica el procedimiento, sino que más bien lo usa como una ilustración para urgir a sus discípulos a actuar correctamente. Esa es la enseñanza de Pablo en Romanos 13.
El gobierno es el instrumento de Dios para castigar al malhechor y proteger al inocente. Hoy día se protege al malhechor y se castiga al inocente. Pero lo que el gobierno debía hacer era eso. Y yo no estoy hablando de este gobierno, yo estoy hablando del gobierno humano en sentido general. Los gobiernos no han querido tomar en serio el papel que Dios les ha asignado. Castigar al malhechor, proteger al inocente. Y para hacer eso el Estado tiene que juzgar, tiene que establecer quién es el culpable y quién es el inocente. No, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, no juzguéis para que no seáis juzgados, es evidente que no se refería a ninguna de esas cosas que hemos mencionado hasta ahora. El Señor no está prohibiendo a sus discípulos que ejerzan discernimiento, que evalúen las cosas. La Biblia más bien enseña que es un síntoma de madurez el tener los sentidos ejercitados para discernir el bien del mal, Hebreos 5:14. Eso es un síntoma de madurez cristiana. Hermanos amados, ¿por qué enfatizo tanto este punto? Porque nos ha tocado vivir en medio de una generación donde todo es relativo, donde no hay absolutos, donde se nos condena si expresamos claramente que desaprobamos ciertas cosas. Como bien señala el doctor Lloyd Jones, vivimos en una época en la que las definiciones poco valen, una época a la que no le gusta pensar, que odia la teología, la doctrina, el dogma. Es una era que se caracteriza por el amor a las cosas fáciles y a los términos medios. Y más adelante añade, ha habido épocas en la historia de la iglesia en que se alaba a los hombres que sostenían sus principios a toda costa. Pero hoy día no es así. La vida, se nos dice, ya es bastante difícil y compleja como es, sin necesidad de tomar posturas firmes respecto a doctrinas específicas. Esa es la mentalidad de hoy, dice el doctor Lloyd Jones. Pero si somos cristianos, esa no debe ser nuestra mentalidad. Esa no debe ser nuestra mentalidad. Si vamos a ser sal y luz, tendremos que evidenciar lo falso de lo verdadero, lo justo de lo injusto, lo correcto de lo incorrecto. Tendremos que decir como Martín Lutero, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Si Dios dice blanco, nosotros no diremos negro ni diremos gris, es blanco. Y si Dios dice negro, seguirá siendo negro para nosotros, aunque el mundo entero se empeñe en cambiarle de color. Hay un Dios en los cielos, y nosotros sí podemos juzgar de acuerdo a lo que Él ha establecido como norma para juzgar. ¿Qué es entonces, hermanos, lo que Cristo prohíbe aquí? Eso nos lleva a nuestro segundo punto, que consideraremos mucho más brevemente. Tendremos que expandirlo la semana próxima, pero no puedo dejarlos así. ¿Qué es lo que Cristo sí prohíbe a sus discípulos en este texto? Como decía en la introducción, el trasfondo de estas palabras debemos buscarlo en Mateo 5:20. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor está advirtiendo a sus discípulos que no debían asumir una postura farisaica a la hora de evaluar a otros. Cuando nos vemos en la necesidad de tener que pasar juicio sobre otros, no debemos hacerlo como lo hacían los fariseos. Hermanos, ese y no otro es el contexto de estas palabras. Los cristianos deben manifestar un espíritu distinto, opuesto al espíritu de esos hombres. ¿Y cuál era el espíritu característico de los fariseos en lo tocante al juzgar a otros? Lucas lo resume como vimos hace un momento en la introducción, en la parábola del fariseo y el publicano. Confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. En otras palabras, eran orgullosos y eran hipercríticos.
¿Cuál era el espíritu que caracterizaba a los fariseos? ¿Eran orgullosos? ¿Se veían a sí mismos en un pedestal? Eran hipercríticos, menospreciaban a los otros. Cuando el Señor Jesucristo dice a sus discípulos, no juzguéis para que no seáis juzgados, está prohibiendo a los suyos que asuman esa actitud farisaica cuando se vean en la necesidad de evaluar a otros. Hermanos, no es incorrecto tener un espíritu crítico. Hermanos, escuchen bien. No es incorrecto tener un espíritu crítico. Como bien señala John Brown, la capacidad de juzgar, de formarse una opinión y un estimado de las cosas es una de las facultades más valiosas que podemos tener. Y sigue diciendo él, el correcto uso de esa facultad es uno de nuestros deberes más importantes. Yo voy a repetir eso. Hay mucha sabiduría aquí. La capacidad de juzgar. ¿Y qué es eso? La capacidad de formarse una opinión y un estimado de las cosas es una de las facultades más valiosas que podemos tener. Y el correcto uso de esa facultad es uno de nuestros deberes más importantes. Debemos tener un espíritu crítico. El problema está en ser orgullosos e hipercríticos. Y ese prefijo hiper señala algo que llega más allá de lo que debe ser. Veamos este cuadro, hermanos, en un sentido más práctico, para que podamos entendernos. El hipercrítico es el individuo que va por ahí juzgándolo todo. Juzgándolo todo. En todo tiene que dar su opinión. En todo tiene que meterse. Posee una estimación tan alta de su propia opinión que no puede dejar de dar su evaluación de las cosas. No importa si se trata de algo que no posea mucha trascendencia. Si es un error, él tiene que denunciarlo. Aún puede tratarse de un asunto que ni siquiera le compete. Tal vez está hablando de personas que nada tiene que ver con ellos, pero sienten un placer malicioso al opinar. Eso es lo que Cristo condena aquí. Como alguien ha dicho, este individuo se deleita en la crítica por la crítica misma. Se ocupa de lo que es criticable con la esperanza de encontrar faltas, casi anhelando encontrarlas. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13 que el amor todo lo espera, en el sentido de que espera lo mejor hasta formarse un juicio más amplio. Pero este individuo es todo lo contrario. Sigue diciendo este autor, él siempre espera lo peor de las personas. Se procura una satisfacción maliciosa y maligna en encontrar faltas y defectos y casi sufre una decepción si no las encuentra. Hermanos, cuando sentimos placer al escuchar algo desagradable acerca de otra persona, ya hemos caído en ese espíritu farisaico que el Señor condena en nuestro texto. Ya pecamos contra Dios. O cuando somos apresurados en emitir juicio sin tener toda la información a la mano, como si deseáramos lo más rápido posible emitir un veredicto de condenación. ¿Sabe qué dice Proverbio 18:13, que el que responde palabras antes de oír le es fatuidad y oprobio? El hipercrítico no escucha todos los argumentos, él no espera, inmediatamente pasa a juicio y condena. El individuo hipercrítico nunca pone la mejor construcción en las cosas, nunca está dispuesto a considerar las circunstancias atenuantes que hubiesen podido mover a una persona a actuar de cierta manera y no de otra. Nunca está dispuesto a excusar o a pensar caritativamente de los demás. Eso es lo que el Señor condena con estas palabras. Es cierto, hermanos, que no debemos ser simples y decir que una persona es cristiana aunque viva como un perverso. No, eso no es pensar caritativamente. Eso es no tener discernimiento. Y Cristo no nos está diciendo aquí que no debemos tener discernimiento.
Pero debemos pensar lo mejor cuando se trata de una acción dudosa o cuando sabemos que la persona en cuestión usualmente se comporta de otro modo. El doctor Lloyd Jones dice al respecto, y cito otra vez: el hombre de espíritu caritativo posee discernimiento y está dispuesto a ejercitarlo, pero también está dispuesto a escuchar para ver si hay una explicación, si hay una excusa, para descubrir si hay quizás alguna circunstancia atenuante. Pero el hombre hipercrítico no escucha, está tan deseoso de emitir su condena que no quiere escuchar razones ni argumentos, o está tan lleno de prejuicios que no hay forma de convencerlo de que él no tiene la razón. No hay forma. Pero lo que distingue al hipercrítico más que ninguna otra cosa es su tendencia a juzgar las intenciones y motivaciones de los demás. Su tendencia a juzgar las intenciones y motivaciones de los demás. Hermanos, nunca debemos ir en nuestro juicio más allá de lo que nuestra capacidad como seres humanos nos permite. Podemos evaluar el carácter y las creencias de un hombre, pero lo cierto es que no podemos ver las intenciones y los motivos de su corazón. En 1 Samuel capítulo 16 versículo 7 dice Dios a Samuel: Samuel, Jehová no mira lo que el hombre mira, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. ¿Pero qué miramos nosotros? Lo que está delante de nuestros ojos. No podemos ver el corazón. El salmista dice en el Salmo 44, 21 que Dios conoce los secretos del corazón. Él sí puede juzgar la intención que tuvimos al hacer esto o aquello, porque somos como un libro abierto delante de Él. Todas las cosas, dice Hebreos 4:12, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios no solo ve lo que hacemos, Él discierne también los pensamientos y las intenciones del corazón, dice Hebreos 4:12. Cuando comparezcamos delante de su tribunal, todas esas cosas serán tomadas en cuenta. Pablo dice en Romanos 2:16 que ese día, el día del juicio, Dios juzgará los secretos de los hombres, aquello que nadie vio. Y en 1 Corintios 4:5 dice que cuando el Señor vuelva, aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Hermanos, solo Dios tiene esa prerrogativa. Cuando nos tomamos la libertad de conjeturar acerca de los motivos de una persona, estamos jugando a ser Dios. Estamos invadiendo un terreno que no nos corresponde. Pero estas personas no solo se toman libertad de emitir juicio en ese sentido, sino que actúan como si sus conjeturas tuviesen el valor de una verdad infalible. Yo sé por qué lo hizo. Yo lo sé. Y lo más terrible de todo es que tienen una imaginación muy fértil. De una mirada escriben una novela. Sacan conclusiones de cualquier cosa. Hipercríticos. Eso es lo que el Señor está condenando aquí. Hermanos, ¿cuál es la raíz que subyace debajo de ese espíritu hipercrítico? Ya lo hemos dicho, una alta valoración de sí mismo y un sentido consecuente de menosprecio por los demás. Como soy mejor que los demás, tengo derecho a pasar juicio sobre ellos, tengo derecho a censurarlos. Ese espíritu farisaico es completamente opuesto al que Cristo describe en las bienaventuranzas. Hermano, ¿cómo comienzan las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados aquellos que han tenido una visión tan clara de lo que son, que lloran su maldad y su pecado. Ellos no andan por ahí mirando la paja del ojo ajeno si saben que tienen una viga atravesada en su propio ojo. Ellos se ven a sí mismos tal cual son.
Y como se ven a sí mismos tal cual son, no se atreven a subirse en un pedestal. Ese espíritu farisaico es contrario a la descripción que Pablo nos da en 1 Corintios 13 acerca del amor verdadero. ¿Qué dice Pablo allí? Que el amor es benigno. Benigno. Pero estas personas difícilmente ven algo bueno en los demás. Pueden estar contemplando a un creyente que por su cercanía con Cristo ha logrado desarrollar muchas de esas características que hacen a Cristo hermoso a nuestros ojos. Pero como el pobre hermano no está glorificado todavía, tiene también sus imperfecciones, tiene sus debilidades, y eso es lo que el hipercrítico ve. Y no solo lo ve, sino que lo magnifica, lo contempla como un lente de aumento para ver las faltas más grandes y después decir, ¡ja, ja, ja! Yo sabía que no era tan espiritual. Él se goza en eso. Ese es el espíritu que el Señor condena en nuestro texto. Hermanos, la Biblia dice que debemos tener un amor ferviente los unos por los otros porque el amor cubrirá multitud de faltas. Oh hermanos, cuán difícil es mantener el balance correcto en este asunto. Alguien dijo una vez que andar por fe es caminar por el filo de una navaja. Andar por fe es caminar por el filo de una navaja. Fácilmente caemos o en un extremo o en el otro. O nos convertimos en personas simples y sin discernimiento, sin capacidad de juicio propio, todo lo vemos bien, o nos volvemos hipercríticos. Hermanos, yo no tengo tiempo para continuar expandiendo estas cosas. Ustedes no pueden imaginarse lo difícil que fue para mí poder echar fuera mucho material para poder explicar lo que está aquí envuelto. Por eso continuaremos el domingo que viene, pero permítanme decir unas breves palabras de aplicación para concluir. Hermanos, ¿saben a qué deben movernos esta enseñanza? A dar gracias a Dios por haber enviado a Jesucristo a morir por nuestros pecados. A dar gracias a Dios por haber enviado a Jesucristo a morir por nuestro pecado. Al expandir el significado de este texto, ¿acaso no nos sentimos acusados en nuestras conciencias? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos sido culpables de ese espíritu farisaico que nuestro Señor condena allí? Cristo dice, no juzguéis según las apariencias, juzgad con justo juicio. No es que no juzguen, es que no juzguen según las apariencias. Vemos a un hermano que llega aquí a la iglesia y el individuo llega casi cuando el culto va a comenzar y se va tan pronto el culto termina. ¿Qué debe hacer un hermano piadoso? Debe traer a este hermano aparte y decirle, hermano, yo he notado que siempre llegas a la iglesia casi cuando el culto va a comenzar y tan pronto el culto termina te vas. Pero ¿cuándo vas a tener comunión con los demás? ¿Cómo vas a poder cumplir aquel mandato de Hebreos 10 que dice que debemos considerarnos unos a otros al amor y a las buenas obras? Fíjense, ahí ese hombre está pasando juicio sobre el hecho en sí, la falta en sí en que este hermano ha incurrido. ¿Pero qué hace el hipercrítico? Yo sé por qué lo hace. Como él es fulano de tal, él se cree mejor que todo el mundo aquí y que no puede tener comunión con los demás y que él es mejor que todos. Eso es lo que hace el hipercrítico. Ya se metió en un terreno que no le correspondía. Pero ¿qué hace el simple? El simple ve al hermano que llega y se va y no le dice nada porque él no quiere juzgar. Hermanos, no debemos caer ni en un extremo ni en el otro. Y mi amigo que estás aquí en esta mañana, escucha esto con atención. La Biblia dice que todos aquellos que desean salvarse guardando los mandamientos están bajo la maldición de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios exige una obediencia perfecta a la ley. Y la Biblia dice que no hay un hombre que haga siempre el bien y nunca peque. Y ahora yo te digo, evalúate a la luz de estas palabras de Cristo que hemos estudiado hoy. Y dime con sinceridad si eres inocente o culpable. Dímelo con sinceridad.
No hay un hombre que haga siempre el bien y nunca peque. Solo uno pudo hacerlo. El Señor Jesucristo, quien obedeció perfectamente la ley de Dios y luego murió en la cruz del Calvario para pagar por las transgresiones de aquellos que Él vino a salvar. Mi amigo, hay un solo camino de salvación. Hay una sola cosa que puedes hacer: arrojarte en los brazos de ese Salvador que ha prometido perdonar todos los pecados de aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe, y más aún, que ha prometido poner en la cuenta de ellos su justicia perfecta a cambio de su fe. La semana próxima continuaremos expandiendo este texto. Por ahora, hermanos, pidamos a Dios que nos permita tener una visión apropiada de nosotros mismos, que nos libre de ese espíritu farisaico, de esa alta estima personal que conduce al hipercriticismo. Vamos a orar. Es difícil, oh Señor y Dios nuestro, mantenernos en el balance que tu palabra plantea. Pero gracias, oh Señor, porque tú no nos has dejado solos en este asunto. Nos has dado el poder y la capacidad de tu Espíritu y has prometido concedernos tu gracia cada día, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Oh Padre bueno, ayúdanos a entender correctamente estas palabras del Señor, pero sobre todo ayúdanos a caminar conforme a ella, para que podamos manifestar en todas las cosas ese espíritu caritativo que hubo también en nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos, y aquellos que están aquí sin Cristo en esta mañana, te pedimos que tu Espíritu use estas cosas para redarguirlos de pecado, de justicia y de juicio, para que algunos, oh Dios, puedan venir en este día al arrepentimiento. Padre, tráenos esta tarde a las 5:15 para poder gozarnos con el testimonio de estos hermanos y hermanas que dirán públicamente que han muerto al pecado, que han muerto al mundo y han resucitado a una vida nueva y ahora quieren andar en novedad de vida. Bendícenos, oh Señor, en el resto de este día tuyo. Te lo imploramos y te lo suplicamos a ti, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.